regionalización, con criterios de afincamiento de la tierra. Esto de afincamiento en la tierra gravita también sobre la creación de poblaciones económicamente activas, la generación de mercados y también sobre la necesidad de que las personas se afirmen en el territorio donde viven, allí progresen, allí planifiquen su futuro, allí hagan su familia, allí estudien, allí emprendan y contribuyan al desarrollo del país. Para esto se necesita que cada persona vea en cualquier región del Perú, sobre todo en las regiones olvidadas, vea en cada posibilidad una oportunidad, en cada producto una oportunidad, en cada producto conocido, tradicional, pero también en esos productos que solo conocen los que han nacido en ese territorio, los que viven allí y que también son fuente de posibilidades de producción y de realización. El Atlas de la Oportunidad, entonces, no es solamente un sistema para acopiar oportunidades, es un sistema primero para inventariar los recursos muy exhaustivamente, inventariar los recursos de cada región y evaluar la posibilidad de cada recurso y permitir que se interconecten los productores y que se creen circuitos que pueden dar lugar a nuevos criterios de regionalización. El Atlas de la Oportunidad bien podría hacerse también requiriendo información de los organismos especializados del Estado o incluso organismos internacionales o de cooperación internacional que nos podrían proveer los productos de las regiones. Pero esos listados, esos catálogos, esos inventos de productos que tiene cada región, los que se están explotando y los que no se están explotando, han existido esos inventarios desde años, existen en ese momento, pero no han tenido la virtud de alterar las relaciones entre el hombre y la tierra. En cambio, si nosotros hacemos de cada paisano, de cada ciudadano que está afincado en su suelo, e incluso del que no está afincado en su suelo, sino del que viviendo en Lima y otras ciudades de costa ha constituido los clubs distritales, los clubs provinciales, los clubs departamentales representativos de las diversas circunscripciones del Perú, que también pueden hacer un examen de conciencia, un exprimir el cerebro para recordar y para inventariar hasta el último recurso con que cuenta esa zona. Si es que nosotros tuviéramos los listados, los inventarios de los recursos, no procedentes del INEA, por ejemplo, sino procedentes de la población misma, estaríamos involucrando a la población en esta nueva posibilidad que se presenta ante ellos. Y le estaríamos dando un contenido social y humano a esas listas, y esas listas sí estarían llamadas a generar posibilidades de afincamiento en la tierra, posibilidades de que los jóvenes que salen de los colegios en el momento de decidir qué hacer con su vida, no tengan como norte solamente ir a Lima, ir a la capital, ir a convertirse en inquilino de los cerros, no, sino que su primera opción sea encontrar dentro de su propia región el inventario de posibilidades que existe y escoger dentro de ese inventario de posibilidades que existe la que más le conviene o le convoque. Para esto, naturalmente que hay que empezar con programas de educación que vayan promoviendo el espíritu emprendedor. Tenemos que recordar que nosotros somos descendientes de una raza y de un pueblo que no fue un pueblo pionero, que no fue un pueblo emprendedor como el español. Entonces nosotros venimos cargando con esa actitud un poco pasiva, nada
agresiva de encabida y los negocios, sino que vemos que pasa el tiempo y no somos capaces de eso. Pero en el fondo de nuestras posibilidades, ustedes me avisan si estoy hablando mucho, en el fondo de las posibilidades está la herencia que sí tenemos, porque nosotros somos herederos del pueblo que doblegó a los Andes, del pueblo que supo empinarse sobre las dificultades y que construyó imperios en los Andes sobre uno de los territorios más agrestes del Perú, y lo convirtió en un territorio productivo, y donde pensaron que la vida no era sostenible, resultó que la vida pudo ser grata y promisoria como fue antes de la llegada de los españoles. Nosotros tenemos la fuerza espiritual como para enfrentar las necesidades del emprendimiento, porque lo estamos demostrando, lo demostramos cuando pudimos domar a los Andes, y lo hemos demostrado cuando hemos podido domesticar al desierto. Recordemos nosotros que desde más o menos la década del 40 del siglo pasado comenzaron enormes migraciones que fueron condenadas a vivir al desierto. En el desierto donde no había agua, donde no había luz, donde no había trabajo, ni siquiera había un camino de trocha para llegar a los lugares donde se afincaron las generaciones que comenzaron a construir el desarrollo de nuestro entorno, y que finalmente los nietos y los bisnietos son los que han sacado adelante la Lima y el Perú que ahora tenemos, de emprendedores informales, pero que de alguna manera contribuyen al desarrollo del país. En otras palabras, el Atlas de la Oportunidad busca crear en cada distrito del país un grupo de ciudadanos, un grupo de personas naturales de esa zona que se encargue de hacer el inventario de todo lo que tiene, y que solamente ellos saben finalmente a fondo lo que tiene su distrito o su región o su provincia. Hecho el inventario ese, tenemos que clasificarlo y convertirlo en un atlas explicativo que se convierta en un instrumento de gobierno y de desarrollo que esté en manos de la mayor cantidad de gente. No se trata de un atlas de esos que duermen en las bibliotecas, sino un atlas vivo, que cada día esté convocando nuevos entusiasmos, nuevas informaciones, y eso supone una estrategia de trabajo que al propio tiempo nos permite construir al partido. Porque si no estuviéramos en esta etapa de aislamiento, yo estoy seguro que ya estaríamos trabajando en los diversos lugares del Perú para crear esas células básicas de personas que, al haberse incorporado, que al haberse convertido en protagonistas de la relación de los productos que hay en su lugar, también estarían formando de paso las células de nuestro partido, los comités de nuestro partido, y el Atlas de la Oportunidad se habrá convertido no solamente en un instrumento para construir un Perú descentralizado, un Perú que crezca parejo en todas sus regiones, sino también un instrumento para ayudarnos a construir el partido, para sembrar emociones, expectativas que no deben ser defraudadas, porque nadie en la historia del Perú todavía ha elegido seguir este camino de exploración en la conciencia de la gente y de despertar en la conciencia de la gente ese espíritu emprendedor que, repito, hay que comenzar a sembrarlo en las escuelas, en donde también hay que capacitar a los jóvenes en función de los productos de la región y de todo lo que pueden hacer con las oportunidades que ofrece su región, sus suelos, su terruño. El amor al terruño es una fuerza muy grande y la tenemos durmiendo porque no la hemos sabido despertar. Hay que saberla despertar en Lima, en los clubes distritales y provinciales, para que colaboren en este emprendimiento, sueño de hacer algo por su tierra. Y también hay que saberla despertar en los poblados mismos, en los distritos, en los caseríos, en las provincias. Hay que despertarlas para que sistematizadamente
pasen a formar del Atlas. El momento oportuno, repito, será el instrumento donde los jóvenes que antes pretendían y soñaban venir a Lima, los jóvenes por allí encuentren el camino de su realización personal, intelectual, cultural, familiar, y que puedan ahí acumular los recursos y las ganancias, ¿no?, que les permita viajar por todo el Perú, porque no se trata de condenarlos a vivir encerrados en su comarca, viajar por el Perú, hacer turismo y emprender más allá de sus fronteras, y también que se identifique ahí el valor agregado que se le puede poner localmente a los productos, para que el negocio, que es el valor agregado y su comercialización, no sea un negocio que se dé fuera de la provincia o fuera del distrito, sino que se dé en la provincia y en el distrito, para movilizar la economía de cada lugar y para que sean entonces posible también algunos grandes proyectos, como son, por ejemplo, tender un tren que una a Iquitos con Cajamarca o con La Libertad, y que en el camino ese tren tenga vida económica, porque todos los pueblos están convertidos en pueblos activos, haciendo negocio, produciendo, comprando, vendiendo, movilizándose, y darle vida a proyectos que de otra manera serían proyectos pues que quedarían como la carretera interoceánica, donde hay un mundo de dinero invertido para que pase un camión a la semana, ¿no? Yo creo que el Atlas de la Oportunidad, en el momento que tengamos que hablar sobre el conjunto de ideas que deben conformar el gran plan de Perú Construye, el Atlas de la Oportunidad tendrá que ser considerado como la pieza maestra. Eso es lo que tendría. Muchas gracias, Alfonso. Insistimos nosotros en el desarrollo de este tema, porque el cambio que se tenga que dar tiene que hacerse en base a una igualdad de oportunidades y a la capitalización de la posibilidad de construir que en todo el Perú debe haber. Y por lo tanto, damos el uso de la palabra por si alguien quiere hacer algún comentario respecto de la propuesta hecha por Alfonso Salcedo. Prenden su micrófono y hablan. Muchas gracias, Alfonso Salcedo, por tu disertación. Yo quería hacerte una pregunta, Alfonso. Cuando te escucho, entiendo, pero también entiendo que estás hablando de una centralización regional, ¿no? ¿O me equivoco? Porque de ser así... Nada, te contesto, nada más lejos de eso. Por el contrario, estoy hablando de una descentralización donde la iniciativa en el desarrollo económico la toma la persona, la toma la voluntad emprendedora la persona, la toma el acceso que por primera vez van a tener a la relación de todos los productos que son posibilidades, y no solamente de productos. Yo te digo, por ejemplo, vamos a suponer en el mundo del sembrío de paltas, de cosas que se pueden hacer. El mundo del sembrío de paltas, tienes tú que comenzar por alguien que escoge la especie, que tiene que ser un experto y que tiene que especializarse en eso, por alguien que sabe podar, por alguien que es experto en abonar, por alguien experto en injertar, por alguien que es experto en cosechar, por alguien que es experto en... Es decir, nacen un mundo de nuevas especialidades que nacen en el sitio mismo, nacen esas especialidades, y cada especialidad se convierte en un medio de vida, ¿no? En un medio de vida. Entonces eso no es una visión centralizadora, esa es una visión, por el contrario, descentralizadora, en donde las provincias, no solo las provincias, el terruño, el caserío, el poblado, se convierten en protagonistas de la vida económica y productiva del país, y pueden dar lugar a circuitos económicos que nos permiten configurar regiones económicas y regiones
geográficas, en fin. O sea que creo que tu preocupación podría quedar superada si es que entendiste que hay un espíritu de centralismo detrás de que es un instrumento de descentralización. Lo pondríamos de esta manera, mi querido Manolito. Hay zonas del Perú que se caracterizan por producir cacao. Y el cacao se produce, se cultiva y muchas veces simplemente se exporta en bruto hasta Europa, a Suiza y a otros lugares donde ellos procesan el cacao, les dan el tinte que corresponde para hacer un buen chocolate y ese chocolate regresa hacia el Perú y al resto del mundo a precios absolutamente distintos de aquellos que pagaron a los agricultores aquí. Si nosotros pudiéramos lograr que ese cacao se concentre en algún lugar, en la zona de la selva o donde se produce, y allí la planta que se encargue de hacer la producción del chocolate diera la variedad suficiente y el Estado promoviera a nuestro chocolate en el mundo, entonces el precio por el cual nosotros podríamos vender sería totalmente distinto. La quina, por ejemplo, ahora que se está hablando que podría ser un remedio suficiente como para poder controlar el coronavirus. Se produce en el Perú, también se produce en otras partes del mundo. Y sin embargo, nosotros deberíamos aprender a procesarla, a convertirla en los medicamentos y más que exportar la quinoa, sería exportar el producto médico que le va a dar un valor diferente. La trucha, se está cultivando la trucha en el Perú y una trucha que conforme va creciendo se está pareciendo mucho más al salmón y tiene el mismo sabor. Debidamente procesada, podemos venderla a precios absolutamente distintos. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquellos que producen y necesitan exportarla, venderla en forma apropiada, nos lo dicen. ¿Dónde nos lo dicen? En la construcción que estamos haciendo del Atlas de la Oportunidad. Ese es el sentido, mi querido Manolito. ¿Alguien más quiere preguntar?